Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes un bonito día. El día de hoy estamos presentando el trabajo vía un video en YouTube, chicos, puesto que tenemos que apoyar en la institución y bueno, no queríamos dejar de lado nuestro curso, ¿verdad? Entonces en ese sentido vamos a grabar ese video para que ustedes mañana lo puedan ver en la hora que nos corresponde y no perdamos más clases de lo que ya hemos perdido, chicos. Entonces en ese contexto, chicos, estamos desarrollando ahora bien los estados financieros. Entonces ustedes dirán, ¿por qué controlar los estados financieros en el tema de finanzas? Porque las finanzas es básicamente administrar el dinero, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que administrar el dinero, ya administrar los recursos financieros que nosotros tenemos y básicamente el dinero, chicos, pero en función a información sólida, información verídica, información bien validada. Entonces en ese contexto de información verídica, información validada, nosotros tenemos que recurrir siempre a los estados financieros que son elaborados y presentados por toda entidad o institución, ¿cierto? O empresa. Entonces en ese contexto, bueno, señoritas, el día de hoy vamos a conocer cuál es el concepto de los estados financieros, vamos a conocer los modelos de estados financieros y en la clase de hoy día también vamos a hablar un poquito del análisis financiero, para que en función a ese análisis financiero nosotros podamos tomar decisiones en materia financiera que apoye el desarrollo y conlleve al éxito de nuestra empresa. Entonces en ese contexto, chicos, vamos a ver qué son los estados financieros. Y como ya les adelantaba un poquito, los estados financieros son los informes financieros económicos sobre el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los gastos de una determinada empresa. Estos documentos a nosotros nos sirven para presentar la información contable a una determinada fecha y para que se demuestre, para que quede en evidencia cuál es la situación real de nuestra empresa. Entonces, en el Perú, según el régimen tributario que nosotros nos afiliamos, es exigible la presentación de estados financieros, ¿no es cierto? Según el régimen tributario. ¿Por qué decimos eso? Porque hay empresas que están en el RUS y en el régimen especial cuya exigencia de presentar ese estado financiero no es obligatorio, ¿no es cierto? Pero al no ser obligatorio, hay muchas empresas que nos dicen, pues, ok, no es obligatorio, entonces no lo hacemos. Pero nos vamos a dar cuenta nosotros, y nosotros, yo supongo que también ustedes saben eso, que gracias a estados financieros nosotros podemos tomar decisiones que a nuestra empresa nos lleven por dos caminos, al éxito o al fracaso. Así de simple. Entonces, en ese contexto, mis queridos amigos, vamos a desarrollar esta parte de los estados financieros teniendo en cuenta esas premisas, ¿no es cierto? Y también teniendo en cuenta lo siguiente, que si bien es cierto que hay regímenes tributarios que te obligan a presentar determinada información financiera, también hay las reflexiones que no sea para que yo haga mis estados financieros, formule mis estados financieros, que no sea porque te lo pides, sino porque la gente tenga conciencia de que en función a esos documentos, a ese documento tan importante, nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestra empresa basadas en información real de nuestra empresa y en función de eso tomar las mejores decisiones para cualquier tipo de nuevo rumbo que queramos darle a nuestra empresa. Entonces en ese contexto es indispensable hablar sobre los estados financieros y en esta parte el concepto lo indica claramente. Los estados financieros también son denominados como estados contables o informes financieros, ¿ya? Son reportes que utilizan las entidades del sector público y privado para dar a conocer, eso es importante, chicos, la situación económica y financiera de la empresa dentro de un periodo determinado de tiempo. Eso es importante. Como ya hemos dicho, un estado financiero presenta de cierta información que más adelante se los vamos a presentar. Entonces los estados financieros comprenden, ¿ya? En primer lugar, ¿ya? ¿Qué comprenden estados financieros? Ahorita lo vamos a explicar. Pero
vamos a aprovechar de diapositiva para explicar que los estados financieros tienen, por ejemplo, bueno, en nuestra legislación peruana, los estados financieros son cuatro modelos de estados financieros, ¿no es cierto? Y siempre van acompañados de las notas de los estados financieros. Entonces, ¿cuáles son? Ya el estado de situación financiera, o lo que antiguamente se le conocía como balance general. El estado de resultados, o como antiguamente se le conocía como el estado de ganancias y pérdidas. El estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Esos son los cuatro estados financieros que existen dentro de nuestra legislación peruana. Entonces, dentro de ese contexto de presentar esos cuatro estados financieros, nosotros también tenemos que presentar las notas a los estados financieros o unas notas explicativas. Entonces ustedes dirán, ¿por qué esas notas? ¿Por qué se deben presentar esas notas junto con los estados financieros? Puesto que los estados financieros presentan la información económica y financiera de nuestra empresa, pero agrupada en rubros. Ustedes lo habrán podido apreciar en todo ese transcurso que venimos conociendo la contabilidad, ¿no es cierto? Ejemplo de esto. Por ejemplo, en un estado financiero no se presenta, por ejemplo, materia prima aparte, productos terminados aparte, productos en proceso, materia prima. Respecto a este tema, no se presenta cada información de forma separada, sino que es lo que se hace, se agrupa en el rubro o en la partida de existencia, se agrupa todos esos contenidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se presentan esos estados financieros, y bueno, si es que la presentación es para otro contador, si otro contador va a leer estados financieros, entonces el contador entiende, ¿no es cierto? Porque tiene el conocimiento. Pero muchas veces, y lo que generalmente pasa a nosotros chicos, es que cuando nosotros trabajamos para una empresa, muchas veces el gerente, el titular de la empresa o el dueño de la empresa no es contador, ¿no es cierto? Y muchas veces esa persona a lo que se dedica es básicamente de repente, tiene otra profesión. ¿Ya? Y al nosotros mostrarle nuestros estados financieros, el que va a decir básicamente no entiendo, ¿qué es esto? Entonces para eso sirven estas notas explicativas, que a determinadas partidas de nuestros estados financieros le brinda una explicación adicional. Entonces, si es que porque nosotros sabemos que nuestra información financiera es presentada a un directorio, a un grupo de socios, y no todos los socios son contadores, y en ese sentido tenemos que explicar esos estados financieros. Y la explicación va dada en las notas. Entonces, cada rubro que contiene un estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de patrimonio, estado de cambios en el patrimonio neto, entonces cada partida de esos estados financieros tiene sus determinadas notas, que cuando nosotros las revisamos nos dan mayores alcances de la conformación de esa partida. Entonces tengamos en claro eso. Entonces, dados a conocer estos cuatro estados financieros y las notas a los estados financieros, ahora vamos a explicar qué contenido tiene estos estados financieros. Entonces acá, estado de situación financiera refleja los saldos de los derechos, cuentas por cobrar, obligaciones o cuentas por pagar y el patrimonio expresados en el activo, pasivo y patrimonio. Entonces, ponemos estado de situación financiera igual activo, pasivo más patrimonio. Estado de resultados es igual a que permite conocer los resultados de la gestión financiera en un periodo determinado y presenta los ingresos y los gastos, elementos 6 y 7, elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Hay que tener claro. El estado de flujo es efectivo, básicamente que es la demostración del movimiento de los recursos de efectivos recaudados y pagados. Básicamente un análisis de la cuenta 10. Y el estado de cambios en el patrimonio permite conocer los movimientos referentes al patrimonio de la empresa en un periodo determinado. Entonces, ese es el contenido que tienen estos estados financieros. Luego, principios generales de los estados financieros. Dice, como es una información financiera que debe determinar ciertas características, cualidades, y cumplir con sus objetivos, y como habíamos dicho, estos estados financieros se exponen a un grupo de socios y demás, ¿no es cierto? Entonces las características que deben reunir los estados financieros son: 1. Comprensibilidad, que los saldos que nosotros estamos expresando sean comprensibles. Relevancia y sistematización, que se presente de tal forma que nosotros
demos más énfasis o se pueda identificar rápidamente a los aspectos más importantes de un estado financiero. La confiabilidad, que estos estados financieros, al momento de presentarlos, la persona que lo lea o lo reciba sepa que se está presentando la imagen fiel y fidedigna de la empresa, que no se está adulterando ni modificando ningún saldo, que lo que se está presentando es la realidad. Comparabilidad, que un estado financiero nos ayuda a nosotros a poder comparar entre periodo a periodo y según a eso ver cuáles son los movimientos o los incrementos o los descensos de las partidas de un estado financiero. ¿Para qué? Para que posterior a ello, en el tema de finanzas, nosotros podamos analizar esas partidas. Y la pertinencia, presentarlos en el momento, en el tiempo oportuno. Eso es importante. Y finalmente, chicos, los principios generales de los estados financieros tienen que ser comprensible, relevante, confiable, comparable y pertinente. Con esos 4 o 5 características nosotros tenemos un estado financiero de calidad. Y a esto nosotros no debemos olvidar algo importante, que los estados financieros se preparan en función de los principios de contabilidad de las NIF y de las NIF, ¿no es cierto? Como marco teórico de esa presentación de estados financieros. Entonces, en ese contexto se presentan los estados financieros para su aplicación. Esta es la primera parte de la clase. Así es que ahorita vamos a subir la segunda parte. Gracias, chicos. Si hay alguna pregunta en ese ratito que están viendo el video, escriban al WhatsApp todos sus interrogantes, chicos. Agradezco por su tiempo y ahorita continuamos.